Hola, muy buenas, soy Tergon. 150 millones. 150 millones de unidades vendidas a nivel mundial entre todos sus modelos, tanto la Lite, la OLED como la estándar. Es una cifra loquísima que una tablet con dos mandos a los lados haya vendido tantísimo. Una consola que al principio de 2017 fue tan vapuleada, fue tan odiada por parte de la comunidad y por parte de los supuestamente analistas expertos del medio. Dijeron que Nintendo se iba a dar un batacazo con esta consola, que iba a ser un fracaso en ventas, que prácticamente iba a ser una Wii U 2.0. Acaba de vender 150 millones de unidades. Nintendo acaba de publicar su informe oficial, su último informe oficial de ventas, y nos muestra esta cifra tan loquísima, esta cifra tan buena de ventas. Una consola imparable, que pasen los años que pasen, sigue vendiendo a más o mayor ritmo, pero sigue vendiendo. Una consola que se ha arraigado tanto en la sociedad, que se ha arraigado tanto en los jugadores. Una consola que está rompiendo absolutamente casi todos los récords. Y digo casi porque sí, ha vendido 150 millones, pero aún está a 4 millones de vender lo mismo que vendió la Nintendo DS, la consola más vendida de la compañía, y está a 10 millones de vender lo que vendió la consola más vendida de la historia, como es en este caso PlayStation 2. Esos 10 millones, de los cuales 5 salieron hace poco de la manga por parte de Jim Ryan, que dijo que en realidad había vendido 160 en vez de 155, pero bueno, son cifras oficiales, así que nada. Pero es un dato increíble. Una consola que nació con hardware de 2014, que ya nació desfasada técnicamente, que nació con el gran hándicap de competir con las dos grandes Xbox y PlayStation, con consolas bastante más potentes, aunque sí que es verdad que a Nintendo desde la Wii es una competencia en la que no ha querido estar y decidió competir en innovación y no tanto en potencia, y es por ello que después del gran fracaso que fue la Wii U haya vendido tantísimo con esta consola. Ahora el tema candente está en si la Nintendo Switch va a superar a la consola más vendida de la historia, como ya he dicho, la Play 2, con esos 160 millones. He visto en redes que la mayoría de personas o bien son pesimistas o bien son realistas y dicen que es muy improbable, y más ahora con la salida de la Nintendo Switch 2. Y precisamente por eso yo tengo una visión positiva y creo que sí que va a superar esos 160 millones de consolas vendidas y se va a convertir en la consola más vendida de la historia. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso. Ahora en este año va a salir la Switch 2, las empresas, las tiendas van a empezar a vender esta consola y por tanto van a querer quitarse stock de encima de todo el excedente que tenga de Switch 1. Por lo tanto van a empezar a hacer packs con otros juegos o simplemente la consola sin juegos, pero packs o descuentos muy bajos, tanto de la Lite como de la OLED, unos precios que van a ser muy atractivos. Si bien es verdad que nosotros, los entusiastas de los videojuegos y de las videoconsolas, vamos a comprar la Switch 2 de salida y por tanto para nosotros la Switch 1 va a dejar de ser un producto atractivo, no debemos olvidar que sí que tendemos a pensar que el grueso de los compradores son como nosotros, que les encanta mantenerse al día, les encanta comprar los últimos productos que salen a la venta, pero no es la realidad. Fuera de nuestra burbuja, la realidad es que el grueso de los compradores son personas que no están muy al día en el tema de las videoconsolas y que simplemente tienen una consola para jugar de vez en cuando en casa o para regalar a sus hijos porque han sacado buenas notas, etc. Y no están tan al día en el tema de las videoconsolas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese nieto, esa nieta, ese sobrino, esa sobrina, ese primo, esa prima, que durante todos estos 8 años ha estado dando la tabarra con que se quiere comprar la Switch y por lo que sea aún no se la han comprado, estos familiares cuando vayan a las tiendas y vean el precio tan bajo que tiene la Nintendo Switch van a comprarla. Y además teniendo en cuenta que el catálogo de Nintendo Switch 1 se va a seguir fabricando al saber que la Nintendo Switch 2 va a ser compatible con los juegos de la 1. Por lo tanto, va a ser
una opción muy atractiva para este tipo de público. Y yo creo que gracias a eso, con los años, no sé el ritmo de ventas, si va a ser mucho, si va a ser poco, si va a vender más de 160 o se va a quedar justo en 160, pero yo creo que al final la Nintendo Switch 1 sí que va a llegar a esa cifra. Volviendo a los datos de las cifras de venta de 150 millones, es un dato que me alegra muchísimo. ¿Y por qué me alegra? Si yo después de todo soy un cliente, soy un comprador, Nintendo solo quiere mi dinero, no debería alegrarme. Pues sí, precisamente me alegro porque que haya vendido 150 millones de unidades va a hacer que Nintendo no se conforme con la Nintendo Switch 2. Va a intentar seguir una estrategia para que la Nintendo Switch supere en cifra de ventas a la Nintendo Switch 2. Y lo tiene muy difícil, porque después de todo, cuando salió la Nintendo Switch 1, fue un concepto innovador, un concepto que la gente no sabía lo que era y por tanto vendió tanto por la curiosidad y luego con los años al ver que era tan buena consola. Yo creo que en ese sentido la Nintendo Switch 2 lo va a tener más difícil para vender tanto, pero también es verdad que para las empresas vender lo mismo que vendieron en el pasado es un fracaso. Por lo tanto van a hacer lo imposible por vender más que Nintendo Switch 1. Y eso es positivo para los usuarios. Al final es positivo ver una empresa que se esfuerza, que intenta abarcar estrategias para llegar a esos objetivos tan altísimos, y va a ser algo completamente positivo para nosotros los usuarios. Y bueno, una vez dicho esto, como digo siempre, me encantaría ver en la caja de comentarios si vosotros opináis que va a superar a la consola más vendida de la historia, que va a superar esos 160 millones de unidades, o si ni siquiera va a superar a su propia marca, a su propia consola Nintendo DS. Todo eso me encantaría leerlo en la caja de comentarios. Así que nada, un saludo.